Módulo 5. Participación paternal y liderazgo. Todos los padres quieren que sus hijos tengan éxito en la escuela. Los estudios muestran que la participación paternal en la experiencia escolar de un niño promueve el éxito académico, disminuye los desafíos conductuales y aumenta el compromiso del aprendizaje. Esta presentación explica cómo los padres pueden estar implicados para enseñar y apoyar el sistema de intervenciones y apoyos de conducta positiva, en término corto es conocido como PDs, en la escuela y alrededor del distrito. Es un modelo para crear un ambiente previsible y positivo en el cual los estudiantes pueden aprender y crecer, poniendo en práctica un programa de enseñanza consecuente de expectativas conductuales, refuerzo y consecuencias apropiadas. Las escuelas pueden crear un ambiente de éxito para todos los estudiantes. La participación paternal es un proceso de colaboración entre padres y profesionales que asumen que cada uno tiene algo para aprender y algo para enseñar. Este modelo reconoce que las familias son una fuente de fuerza e información donde los padres son importantes por su conocimiento y entendimiento por su hijo. Para tener éxito se necesita una colaboración eficaz. Sin embargo, los padres necesitan la información y el apoyo sobre cómo trabajar en unión con los profesionales. Como la participación de la familia en la disciplina escolar es una nueva idea, los profesionales y los padres a menudo luchan para saber cómo conseguir un balance de responsabilidad y poder. Tanto los padres como los profesionales deben concentrarse en la edificación de relaciones que sean positivas, las fortalezas de cada uno y no ver las debilidades. Los profesionales y los padres a menudo tienen diferencias significantes entendiendo el significado de que los padres se involucren. Muchos profesionales ven la participación paternal como un gran apoyo. Los padres, sin embargo, pueden ver la participación más como su oportunidad de tener una entrada válida en el programa escolar de su hijo. La importancia de la participación de la familia en la escuela, en primer lugar, es para desarrollar una sociedad que aumente el optimismo y la satisfacción en el proceso escolar del niño. Se respete la decisión de que alguna vez cambie la familia y abarque los estilos culturales en las familias. PBS es un nuevo marco para la participación paternal en toda la escuela y alrededor de todas las escuelas. El concepto se enfoca en manejar los comportamientos identificando expectativas de conductas apropiadas, enseñando aquellos comportamientos y reforzándolos a través de todos los ambientes. Los estudios muestran que cuando se tienen apoyos de comportamiento positivo, reduce las suspensiones, expulsiones y tasas de abandono escolar. Menos estudiantes pueden ser enviados a recibir educación especial por sus necesidades de comportamiento, porque ellos reciben apoyo temprano para manejar sus comportamientos. Involucrar a los padres en el proceso es muy importante porque esto ayuda a mantener la consecuencia a través de todos los ambientes. Cuando los padres están implicados en la escuela de su hijo o en la identificación del comportamiento apropiado y se les da la oportunidad de participar en la enseñanza y sostenimiento de aquel comportamiento por el uso del refuerzo positivo. Los resultados son mucho más positivos. De acuerdo con los estudios hechos por el National PTA, cuando las familias se involucran, hay un efecto positivo sobre el comportamiento del estudiante. Los estudiantes cuyos padres estuvieron implicados en su escuela relataron que el sentimiento que los estudiantes tienen es que se sienten más seguros de sí mismos en la escuela. Tienen más interés de asistir y están menos disponibles para participar en comportamientos peligrosos.
Mientras la participación de la familia es importante para el éxito escolar, el desarrollo del liderazgo paternal es crucial para hacer los cambios. La identificación y el entrenamiento para que los padres sean líderes es una parte necesaria e importante de crear la participación de una familia positiva. Los padres que son líderes y quienes están disponibles para trabajar en unión con la escuela para asegurarse que los servicios y los apoyos son proporcionados u ofrecidos como sea necesario, pueden ser modelos para otras familias. Ellos también pueden influir en la toma de decisiones sobre qué servicios y apoyos son necesarios para sus estudiantes. El liderazgo paternal puede tomar lugar para conducir u organizar una reunión de maestros y padres, sirviendo como representante paternal en el equipo de SWPBs u ofreciendo ser el enlace paternal de la administración escolar. Con un liderazgo paternal sólido, las escuelas y las familias trabajarán juntos con más eficacia. Algunos profesionales enfrentarán un sinnúmero de barreras cuando trabajan con las familias. Por ejemplo, ellos pueden creer que los padres esperan demasiado de las escuelas, que no están dispuestos para cooperar o que son parte del problema. Del mismo modo, los padres pueden afrontar varias barreras potenciales trabajando con los profesionales. Estas barreras pueden incluir no saber cómo trabaja el sistema escolar, como quién las decisiones en la escuela, qué factores influyen en las decisiones o a qué coacciones legales deben dirigirse a las escuelas. Los padres pueden también sentir que los padres son culpables del problema de sus hijos o se sienten distanciados de sus familias, amigos y la comunidad por las conductas o comportamientos de sus hijos. Los padres que han experimentado frustración en la escuela pueden tal vez traer esas experiencias en sus interacciones. Para reducir el potencial de problemas en la colaboración paternal y maximizar el potencial para el éxito escolar para cada niño, los padres y los profesionales deben trabajar juntos para vencer aquellas presunciones y concentrarse en establecer un ambiente de aprendizaje que trabaje para todos los niños. El SWPBs está enfocado en la creación de un ambiente escolar que sea positivo y seguro, donde todos los niños pueden aprender y crecer. Está también basado en la premisa de que los padres sean más eficaces cuando ellos están implicados en este proceso. Si usted es un padre, usted puede ayudar a establecer un ambiente escolar positivo y seguro, educándose sobre las intervenciones y apoyos de conducta positiva alrededor de la escuela, trabajando en unión. Usted también puede hablar con su administrador, dándole ideas sobre el sistema de PBs en la escuela. Esta es una manera de motivar a otras familias a que trabajen con usted y así tomar un papel activo en la reacción y realización del proyecto. Si su escuela ya usa PBs en toda la escuela, usted podría ofrecerse para desarrollar maneras de incluir a otras familias. Por ejemplo, en la casa abierta de la escuela podrían ofrecer a las familias un calendario de actividades o una guía que explique cómo ellos pueden enseñar y reforzar los comportamientos apropiados similares en casa. Desarrollando una comunicación consistente acerca del sistema de PBs alrededor de la escuela es también importante. Algunas escuelas pueden hacer carpetas u hojas con información sobre las actividades de la semana para entregarles a los padres los viernes. Otros pueden ofrecer reuniones escolares con regularidad programadas para reconocer el éxito del estudiante en relación al comportamiento. Los padres pueden contribuir decisivamente a la ayuda de establecer la comunicación eficaz entre la escuela y la familia. Si usted es un profesional, una manera muy buena de implicar a los padres sería de hacer que la información sobre las intervenciones y apoyos de conducta positiva por toda la escuela sea seguro y que llegue a todas las familias, no solo a aquellos que vienen a la escuela.
Este deseo de alcanzar podría incluir la participación en festivales culturales o nutrir a alguien de una familia culturalmente diversa como ser un líder paternal. La promoción de PBs por toda la escuela en acontecimientos fuera de la escuela también anima el apoyo del concepto de la comunidad. Las familias quieren que sus hijos tengan éxito. Los profesionales quieren que sus estudiantes sean exitosos. Las intervenciones y apoyos de conducta positiva por toda la escuela promueven el éxito escolar y la participación de la familia. Cuando las escuelas y las familias trabajan en sociedad para promover el aprendizaje y crecimiento emocional, los niños con mayor posibilidad tendrán éxito en la vida, así como en la escuela. Estos recursos van a ser una gran ayuda en proporcionarle más información acerca de la intervención y apoyos de conducta positiva alrededor escolar. Gracias por ver este entrenamiento a través de estos módulos. Esperamos que esta información haya sido de mucho provecho para usted y su familia. Le invito a ver todos los módulos para que pueda obtener toda la información como sea posible sobre las intervenciones y apoyos de comportamiento positivo. Usted también puede encontrar más información y recursos llamando a nuestra oficina al teléfono 801-272-1051. Nuestra línea gratuita es 1-800-468-1160 o visitando el website del Centro de Padres de Utah.